Jamás hubiera imaginado que dejar mi teléfono olvidado en un restaurante me salvaría de pasar mis últimos años encerrada en una residencia para ancianos, mientras las personas que más amaba se repartían todo lo que había construido con mis propias manos. Aquella noche de octubre, cuando volví al restaurante El Olivo, apenas 25 minutos después de nuestra cena familiar, una mesera joven con expresión preocupada cerró la puerta de cristal con llave tras de mí. Se llevó el dedo índice a los labios y murmuró con voz apenas audible que necesitaba mostrarme algo importante. Las cámaras de seguridad habían captado toda la conversación de mi familia después de que me retiré. Me advirtió que me preparara para lo que estaba a punto de ver. Mis 66 años me han enseñado que cuando alguien te advierte de esa manera, lo más sensato es buscar dónde sentarse. La mesera, cuyo gafete la identificaba como Valentina, me condujo hasta la pequeña oficina del gerente en la parte trasera del local. Sus manos temblaban mientras encendía el monitor donde aparecían las grabaciones de seguridad. La pantalla mostró la mesa donde habíamos cenado apenas media hora antes. Yo acababa de retirarme, supuestamente para tomar un taxi porque me sentía agotada. En la imagen, mi esposo Ricardo, mis 2 hijos Andrés y Patricia, y mi nuera Lucía permanecían sentados. Pero en el instante en que desaparecí de su vista, sus expresiones cambiaron por completo. Ricardo, el hombre con quien llevaba 14 años de matrimonio, el que juraba amarme en la salud y en la enfermedad, levantó su copa de vino con una sonrisa de satisfacción. Dijo que ya me había ido y que por fin podían hablar con tranquilidad. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Valentina me acercó una silla y la acepté sin poder despegar los ojos de la pantalla. Mi nuera Lucía se inclinó hacia adelante con ansiedad evidente en su rostro perfectamente maquillado, preguntando si ya había firmado todos los papeles. Ricardo respondió que todavía faltaban algunos documentos, pero que ya había firmado el poder notarial general. Con eso bastaba para comenzar a transferir las propiedades a su nombre. Un médico le entregaría el certificado de deterioro mental. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Certificado de deterioro mental? ¿Qué estaban tramando? Mi hijo Andrés, el niño que había criado, por quien había trabajado 18 horas diarias construyendo mi negocio textil para darle la mejor educación, intervino con una voz fría que jamás le había escuchado. Preguntó si la residencia para ancianos ya estaba arreglada. Ricardo confirmó con naturalidad, como si discutieran la reservación de un hotel vacacional, que Villa Serena ya tenía mi habitación reservada. Me internarían en 2 semanas. Una vez allí, legalmente incapacitada, él tendría control absoluto sobre todos mis bienes. La casa principal, las propiedades de renta, las acciones de la fábrica, todo. Patricia, mi hija, la que siempre había sido más cercana a mí, habló entonces. Por un momento tuve esperanza de que objetara, de que defendiera a su madre, pero preguntó por el dinero en efectivo, por las cuentas bancarias. Mi esperanza se hizo añicos. Ricardo explicó que ya tenía acceso a 2 de las 3 cuentas principales. La tercera requería mi firma presencial, pero una vez declarada incapaz, podría obtener una orden judicial. Lucía soltó una risa aguda y cruel, diciendo que no podía creer que hubiera sido tan fácil, que yo realmente confiaba en Ricardo. Había firmado todo lo que me puso enfrente sin siquiera leer. Ricardo respondió con arrogancia que llevaba 14 años actuando como el esposo perfecto y que había valido la pena cada segundo fingiendo que le importaba. Cuando me conoció, investigó mi fortuna. Sabía que si se casaba conmigo y esperaba el tiempo suficiente, todo sería suyo. El plan siempre había sido ese. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. 14 años de matrimonio habían sido una mentira calculada. Me había casado con este hombre después de estar viuda durante 12 años.
creyendo que finalmente había encontrado compañía genuina en mi madurez. En el video, Andrés levantó su copa brindando por mí, por la madre que tan gentilmente iba a financiar su futuro desde su cómoda habitación en el asilo. Todos rieron, todos brindaron, mis propios hijos, la sangre de mi sangre. Valentina pausó el video y me miró con compasión. Me dijo que había más, que hablaban durante 20 minutos sobre cómo dividirían todo. Ricardo tenía una amante que pronto conocería. Mis hijos ya habían gastado dinero que todavía no tenían, asumiendo que todo funcionaría. No lloré. Algo dentro de mí se había vuelto duro como el acero. Miré a esa joven mesera que no me conocía de nada, pero que había arriesgado su trabajo para mostrarme esto. Le pregunté por qué lo hacía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque nadie le mostró las señales a su madre. La encerraron hace 4 años. Murió en ese lugar 8 meses después, sola y confundida, mientras su padrastro vivía con otra mujer en la casa que su madre había comprado. Tomé su mano y la apreté. Le agradecí. Acababa de salvarme la vida. Salí del restaurante esa noche con una copia del video en una memoria USB. Mientras caminaba hacia mi auto, mi mente viajó 40 años atrás, a cuando todo comenzó. Necesitaba recordar quién era yo antes de que estos traidores intentaran robarme no solo mi fortuna, sino mi identidad misma. Mi nombre es Elena Castillo. Tenía 26 años cuando quedé viuda por primera vez. Mi primer esposo, padre de Andrés y Patricia, murió en un accidente industrial. Me dejó con 2 niños pequeños, una hipoteca impagable y apenas unos ahorros para sobrevivir 6 meses. Con el dinero del seguro de vida compré una máquina de coser industrial usada y comencé a fabricar uniformes escolares en el garaje de mi casa. Trabajaba desde las 5 de la madrugada hasta la medianoche. Mis dedos sangraban de tanto coser, mi espalda dolía constantemente, pero cada uniforme era un paso hacia la independencia. El primer año vendí mis productos de puerta en puerta. El segundo año contraté a 2 costureras. El tercer año alquilé un pequeño taller. Para el quinto año tenía 15 empleados y contratos con 30 escuelas. A los 37 años, mi pequeño taller se había convertido en Confecciones Castillo, una fábrica mediana con más de 100 empleados. Ya no fabricábamos solo uniformes escolares, sino también ropa deportiva, uniformes corporativos, textiles para hospitales. Mis hijos crecieron viendo mi ejemplo. Les pagué universidades privadas, viajes al extranjero para ampliar sus horizontes. Cuando cumplieron 25 años, les di a cada uno acciones de la empresa. Les dije que algún día todo sería de ellos, pero tenían que ganárselo, aprender el negocio desde abajo. Ninguno mostró el hambre, la determinación, la pasión que yo había tenido, pero los amé de todas formas. Eran mis hijos. A los 50 años, después de más de 2 décadas de viudez, conocí a Ricardo Mendoza en una conferencia empresarial. Era contador, viudo también, 10 años mayor que yo. Me cortejó durante 2 años con paciencia, con flores, con cenas románticas. Parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo en mi dinero. Nos casamos cuando yo tenía 52. Firmé un acuerdo prenupcial que protegía mi empresa y propiedades principales, pero en los años siguientes compré una casa nueva para los dos, abrí cuentas bancarias conjuntas, adquirí propiedades que pusimos a nombre de ambos, confiaba en él completamente. Durante los últimos 14 años trabajé menos, disfruté más. Viajé con Ricardo, pensé que finalmente, después de décadas de sacrificio, merecía descansar. Y mientras yo descansaba, ellos planeaban destruirme. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de mi casa y repasé mentalmente los últimos meses con la claridad brutal que da la traición. Cada incidente extraño, cada comentario aparentemente inocente, cobraba un significado siniestro. Todo había comenzado en abril. Ricardo llegó con documentos legales y expresión de preocupación ensayada. Dijo que a nuestra edad deberíamos tener todo en orden, poderes notariales, testamentos actualizados. Solo por precaución,
Yo, confiada, firmé sin leer completamente. Ricardo señalaba dónde poner mi firma, explicaba brevemente cada sección, y yo firmaba. Poder notarial general, poder para decisiones médicas, autorización para acceso a cuentas bancarias. Lo firmé todo. Después vinieron las visitas inusuales de mis hijos, siempre sugiriendo que debería retirarme, vender la fábrica, descansar más. Patricia organizó un almuerzo donde sus amigas hablaban de residencias de retiro de lujo. Ricardo insistió en que visitara a un nuevo médico especialista que me hizo preguntas extrañas sobre pérdida de memoria y confusión. Luego comenzaron los incidentes. Pequeñas cosas diseñadas para hacerme parecer confundida frente a testigos, llaves que aparecían donde juraba no haberlas dejado. Conversaciones que Ricardo decía que habíamos tenido, pero que jamás sucedieron. Me estaban haciendo dudar de mi propia mente, preparando el terreno para declararme incapaz. A las 6 de la mañana comencé a revisar cada documento en mi oficina personal. La magnitud de la conspiración me dejó sin aliento. Encontré escrituras de transferencia de mi casa principal, ahora a nombre de Ricardo. 2 propiedades de renta transferidas, una a Ricardo, otra a Andrés. En una carpeta escondida hallé un documento médico fechado la semana anterior, declarando que yo presentaba signos de demencia senil. Era completamente falso. También encontré folletos del asilo con documentos de admisión donde mi nombre ya estaba escrito y un calendario manuscrito en letra de Ricardo detallando el plan, declaración de incapacidad, ingreso al asilo, transferencia de cuentas, venta de acciones, divorcio y finalmente matrimonio con alguien llamada Mariana. Dentro del mismo sobre había fotografías de Ricardo con una mujer rubia besándose en restaurantes, abrazados íntimamente. Mientras yo dormía tranquila, creyendo tener un matrimonio sólido, mi esposo planeaba su futuro con otra mujer, financiado completamente con mi dinero. También encontré un acuerdo firmado entre Ricardo, Andrés y Patricia, detallando cómo se dividirían mis bienes una vez que yo estuviera incapacitada. Habían calculado todo al centavo. Mi familia había tenido reuniones, había negociado porcentajes, había puesto su avaricia por escrito. En ese momento tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. No terminaría mis días encerrada mientras estos buitres se peleaban por mis huesos. Contacté a mi abogado personal, el licenciado Herrera, un hombre que había trabajado conmigo durante 20 años. Esa tarde le mostré todas las evidencias. Su expresión profesional se transformó en indignación pura. Me dijo que esto era conspiración criminal, fraude, robo mediante engaño, falsificación de documentos médicos, abuso financiero de ancianos. Mi esposo y mis hijos podrían ir a prisión. Pasamos horas planificando, órdenes judiciales de emergencia, congelamiento de cuentas, revocación de poderes notariales, demanda criminal. Valentina, la mesera, se convirtió en aliada invaluable. Instalamos cámaras ocultas en mi casa. Ella continuó investigando y descubrió que Mariana, la amante de Ricardo, tenía antecedentes. Había sido arrestada años antes por conspiración para defraudar a un hombre mayor. Era una estafadora profesional que había reclutado a Ricardo y le había enseñado el plan. Durante los siguientes días actué el papel de mi vida. Fui la Elena dulce y confiada de siempre. Las cámaras ocultas capturaron conversaciones entre Ricardo y Mariana, cada una más incriminatoria que la anterior. El viernes, mis hijos me invitaron a cenar al mismo restaurante donde habían celebrado mi futura reclusión. Me puse mi mejor vestido, las perlas que había comprado con mi primera gran ganancia empresarial. Si iba a presenciar la caída de mis enemigos, lo haría con estilo. Llegué primera. A las 7 en punto, mi familia comenzó a llegar. Andrés y Lucía primero, sonrientes y falsos. Luego Patricia, finalmente Ricardo, oliendo a perfume ajeno. Ordenamos comida, bebimos vino, conversamos sobre trivialidades.
Ellos estaban relajados, confiados. Sebastián me preguntó casualmente sobre unos documentos de impuestos. Les dije que, de hecho, eso era parte de lo que quería discutir esa noche, pero primero había algo que todos necesitaban ver. Hice una señal al gerente. Las luces bajaron y en una pantalla grande apareció el video de su cena de hace 2 semanas, donde planeaban mi destrucción. Vi cómo el color abandonaba sus rostros. Vi el pánico en los ojos de Ricardo. Andrés se puso de pie intentando explicar. Le ordené que se sentara y mirara lo que había hecho. Dejé que el video corriera completo. Cada palabra venenosa, cada risa cruel, cada detalle de su traición. Cuando terminó, las luces se encendieron y en la entrada había 6 oficiales de policía. Fueron arrestados por conspiración para cometer fraude, robo mediante engaño y abuso financiero de ancianos. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Ricardo recibió 8 años de prisión. Andrés y Lucía, 6 años cada uno. Patricia, quien cooperó con la fiscalía, recibió libertad condicional. El médico que falsificó el diagnóstico perdió su licencia permanentemente. Mariana enfrentaba cargos aún más graves. Las investigaciones destaparon una red de fraudes en varios estados. Uno de sus antiguos esposos había sido envenenado lentamente. Recibiría cadena perpetua. Todas mis propiedades fueron devueltas. Recuperé cada centavo robado. El divorcio fue rápido y definitivo. Ricardo no recibió absolutamente nada, excepto vergüenza pública y una celda de prisión. En cuanto a mis hijos, ese fue el dolor más profundo. Andrés nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento. Patricia sí pidió perdón llorando, suplicando. No sé si algún día podré perdonarla completamente, pero al menos intentó hacer las paces. 6 meses después me encontraba frente a un edificio recién inaugurado. El letrero decía Fundación Elena Castillo, Centro de Protección para Víctimas de Abuso Financiero. A mi lado estaba Valentina, ahora directora del centro, sosteniendo las llaves con una sonrisa radiante. Juntas cortamos la cinta inaugural. Habíamos ayudado a más de 1 docena de familias en los primeros meses, salvando a ancianos de situaciones similares a la mía. Una mujer mayor se acercó tímidamente a agradecerme. Su hijo había intentado hacer lo mismo con ella, pero gracias a la fundación pudo detenerlo a tiempo. La abracé mientras lloraba en mi hombro. Esa noche, de regreso en mi casa, me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Elena Castillo, 67 años, sobreviviente, luchadora, victoriosa. Había perdido a mi familia, pero había ganado algo más valioso: mi libertad, mi poder y un propósito renovado. A mi edad aprendí que la verdadera familia no es solo la sangre, es la gente que te respeta, que te valora, que estaría a tu lado sin importar cuánto dinero tengas. Valentina resultó ser más familia para mí que mis propios hijos. Nunca permitan que nadie, familia o no, les robe su dignidad. Eso vale más que todo el oro del mundo.